Yo viví en el borde entre la violencia emocional, verbal, psicológica y luego pasó a ser violencia física. Desgraciadamente caí en estados de depresión, angustia, miedo. Los miedos se convirtieron en fobias de diversas clases y después ataques de pánico. Los psicólogos y psiquiatras en esos años, hace 12 o 13 años atrás, no conocían bien estos temas. Eran como bastante nuevos. Los estados de pánico eran casi reconocidos acá en este país y realmente no sabían bien qué terapia utilizar. Hoy en día, en el año 2011, sí, se conoce mucho sobre esto y se sabe exactamente, ¿no?, cómo tratarlo. Hay terapias breves, hay terapias de toda clase. Claro que esos años fueron muy difíciles para mí. Yo estuve sola, abandonada directamente, con dos criaturas muy chiquitas de 3 años y meses, otro de meses, y me sentí completamente sola, dejada, triste, con un panorama que se me abría gigante para enfrentar, lo cual seguramente me empezó a hundir en el miedo y tuve que sí o sí tomar una terapia porque estaba muy mal, inclusive para trabajar, que gracias a Dios trabajaba, ¿verdad? Bueno, ahora bien, yo empezaron a derivarme a médicos, a hacerme estudios de toda clase, médicos clínicos, médicos especialistas, miles de cosas que, bueno, no sabían lo que tenía bien y bueno, hasta que dijeron, no, esto es un tema mental, psicológico, social, y bueno, nos dedicamos a hacer terapia. De ahí, como vieron que no salía de los síntomas, me mandaron a un psiquiatra. El psiquiatra me medicó y estuve tomando antidepresivos y ansiolíticos. Un psiquiatra que conocí estaba estudiando justamente estos temas del pánico y las fobias que recién se empezaban a detectar, a tomar en consideración y bueno, ahí fue cuando me encontró una combinación que justo dio en la tecla y bueno, me empezó a mejorar. Pero así sobreviví por mucho tiempo medicada para poder trabajar, ocuparme de mis hijos chiquitos, ocuparme de la casa, que estábamos solos los tres, pero yo alquilaba, tenía muchas cosas que pagar y no contaba con la ayuda del padre de mis hijos. Entonces, con el tiempo pasaron unos años y esa terapia es como que empecé a sentir que no avanzaba, no avanzaba y la dejé. La dejé, sí, también fui dejándolo el antidepresivo, eso lo hice con el control de la psiquiatra en ese momento y los últimos tiempos ni fui y lo dejé y sí seguí con el ansiolítico tranquilizante que hasta el día de hoy, que pasaron 12 años, todavía lo sigo tomando. Los antidepresivos o sea, los psicotrópicos son bastante difíciles, eh, son muy buenos cuando uno está medicado conscientemente con un profesional y haciendo un tratamiento, pero el tratamiento hay que seguirlo, porque cuando uno corta puede pasar que eso te va peor, vuelvas a caer quizás con más fuerza en ese pozo de depresión y tristeza y de miedo, si es que estás sufriendo de miedo, como me pasó a mí. Entonces, sí, lo que quedó en mí como una impronta muy, muy fea, ¿no? Porque hoy lo puedo reconocer, es seguir tomando tranquilizantes. Había logrado dejarlos hace 2 años atrás por mí misma. Hice una terapia también diferente a las comunes, a los psicoanálisis y demás, una terapia más breve que me ayudó a reconocer cosas. Y después también la dejé por una cuestión económica también y también porque dije, basta, quiero hacerlo por mí misma, quiero lograrlo, quiero salir de todo esto. Entonces dejé, pero obviamente no dejé el tranquilizante. Lo fui dejando de a poco.
hice otro tipo de ejercitaciones, eran con audios de autoestima, libros, autohipnosis, un montón de cosas que practiqué y que me reconozco me hicieron muy bien, reprogramación mental y demás. Yo lo hice por muchos meses, eso me ayudó, y también con eso logré dejar una gran dosis de tranquilizantes. Y digo gran dosis porque no dejé por completo. Todavía sigo tomando tranquilizantes, nada más que ahora, o sea, en ese momento lo había dejado casi por completo, tomaba una dosis muy mínima durante todo el día, que era como casi no tomar nada, pero la seguía tomando. Y después pasaron 1 año y medio sin terapia, dejé un poco todo el tema dejé de hacerlo, todo el tema de escuchar audios y demás. ¿Y qué pasó? De pronto un día hubo una situación difícil en mi casa, eh, con mis hijos mayores, yo tengo hijos grandes también, ni chiquitos y grandes, y esa situación fue como un detonante. Como yo estaba, también había dejado todo terapia, todas las cosas, ese fue como un detonante para una angustia muy grande, me sentía angustiada, tenía ganas de llorar otra vez, era como que empezaba todo de cero, más leve, pero empezaba de cero todos los síntomas. Empecé a sentir miedo otra vez, empecé a tener los primeros síntomas de agorafobia, que es miedo a salir a la calle. Entonces yo empecé a tomar otra vez los tranquilizantes y en grandes dosis de nuevo. Empecé con una dosis el doble o el triple de lo que venía tomando para poder tranquilizarme. Y como empecé a tener todos esos síntomas feos de miedo y hasta estados de pánico, entonces volví al psiquiatra. Porque tenía miedo de volver a eso de no poder salir de la casa, teniendo hijos chiquititos ahora otra vez, como que me dio mucho miedo, me asustó mucho. Entonces volví al psiquiatra, me volvió a medicar, otra vez con antidepresivos o psicotrópicos, y otra vez tomando el ansiolítico, nada más que ahora medido por el psiquiatra, eh, no automedicándome. Pero la automedicación la hice por un montón de años. Habré estado más de 10 años automedicándome. Y hoy en día yo siento que me sigo automedicando, porque eh, a pesar de que hoy en día, en estos momentos, yo estoy haciendo una terapia breve, eh, con un control psiquiátrico también, a pesar de eso, yo a veces siento que me automedico porque la dosis a veces no la tomo como me la da el doctor. Reconozco que digo un día, no, hoy no estoy tan mal, y bueno, tomo menos porque siento que mi cabeza se anula, porque en realidad yo creo que eso es lo que hacen estas medicaciones, anulan una parte del cerebro. Entonces uno no se queda como con la mente en blanco, o estás más lento, estás con menos reflejos, a veces te da mucho sueño. Entonces yo cuando no me siento tan mal, bajo la dosis yo misma. Esto se lo comenté al doctor, al psiquiatra, y él me dijo que bueno, que está bien que yo me regulara el ansiolítico, el tranquilizante, sin embargo, no dejándolo de tomar, porque si yo lo tomaba cuando nada más necesitaba, no iba a estar en un nivel, digamos, en un nivel parejo durante todo el día. Entonces, bueno, pero igualmente yo misma me bajé la dosis y no tomo lo que él dice, tomo menos. Y sí, bueno, el otro remedio, el antidepresivo, me lo dejaron, pero en una dosis también mínima. Sin embargo, yo siento como que tendría que eso dejarlo. No siento que tenga que seguir tomándolo. Y entonces todo este sentimiento para mí es como seguir automedicándome, a pesar de estar ahora otra vez en una terapia. Es realmente
adictivo. Estos psicofármacos son adictivos y dejarlos después de mucho tiempo es bastante costoso. Se puede lograr, pero hay que seguir una terapia, hay que seguir con la terapia sin parar, sin cortar, sin dejar de ir, ver todo, sacar todo afuera, empezar a valorarse, a volver a tener autoestima y de ahí en más empezar con los mismos profesionales a ir bajando la dosis hasta que uno pueda dejar por completo eso, que eso quede en el pasado, que sea parte del pasado de la vida de uno. Yo creo que se puede lograr. Es difícil, ¿no? Es como lo pintan en muchos lugares, hoy día en internet, donde se habla de tantas cosas, de tanto tratamiento que magia, dentro de 3 días estás perfecta, no, yo creo que eso no es así. Realmente no hay tratamiento mágico para esto, es un proceso, es un proceso, según la persona es más largo o más corto, eso va en cada persona, es particular, y es un proceso que hay que vivirlo, hay que pasarlo, hay que dedicarse, decidirse y decir basta, esto se terminó y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para dejarlo. Es la única manera de salir de la automedicación y de esta suerte de adicción que se hace en el cuerpo y en la mente de cada uno. Yo recomiendo que se decidan, los que están así como yo, y se decidan y empiecen un tratamiento otra vez y hagan lo que tengan que hacer para poder dejarlo, para poder salir de esta tortura, de medicarse y de tener que